Hoy en el podcast de Joven Palicante vamos a hablar de tecnología. Y qué mejor que tener a Itziar Pérez de Dual Link. Bueno, Itziar, encantado. Hola, buenos días, ¿qué tal, Pedro? Nada, queríamos empezar por el principio. ¿Quién es Itziar Pérez? Bueno, Itziar Pérez. Itziar Pérez es muchas cosas, pero yo creo que por encima de todo soy una persona que siempre ha querido superarse, ¿no? Que a pesar de que mis comienzos o mi situación no ha sido fácil, he conseguido un poco darle un giro, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, aunque te toque trabajar de lo que sea al principio, ¿no? Y parezca que no vas a salir de ahí. Exacto, yo creo que por ahí hemos pasado muchos. Al final sí que se puede. También creo que he tenido la gran suerte de tener un compañero de viaje, ¿no? Que siempre me ha puesto en valor y fue un poco el que hizo que cambiara mi mentalidad y el chip y empezar a creer más en mí y también que me tirara a la piscina con algo que no había hecho nunca, que probablemente sin él no me hubiese atrevido porque todo lo hablamos, pero es verdad que cuando te sacan de tu zona de confort es pánico lo que sientes y además yo que dejé un trabajo seguro, ¿no? Lo que vamos buscando. Que dicen. Seguro es relativo, ¿no? A día de hoy creo que seguro no hay nada, pero es verdad que es lo que sientes y dar ese salto, no irte tú, sin saber bien a qué. Lo que iba a pasar, Ni ¿no? lo que iba a pasar. El camino eterno del Pero bueno, yo creo que a emprendimiento. día de hoy sí que puedo decir que es lo mejor que he hecho y que si no, desde luego, mi vida hubiese sido otra, nada con esto y a día de hoy me siento muy orgullosa, ¿no? No ha sido fácil, pero estoy muy orgullosa de donde he llegado. Maravilloso. La historia que cuentas, bueno, un poco de superación, ¿no? De esos trabajos duros que nos has comentado al principio hasta llegar a donde estás hoy en día. Hombre, yo empecé ayudando a mi madre en cocinas. Mi madre es cocinera, yo creo que lo he contado ya muchas veces, ¿no? Y entonces he hecho pinitos en cocina, he sido camarera, he hecho de maître, he sido DJ, que es algo que también es un poco raro, pero es verdad que fui DJ cuando dejé todo y me puse a montar empresa. Al final estaba estudiando un máster y a la vez estaba montando el tema de la empresa y me salió de casualidad una oportunidad que luego con el tiempo también disfruté mucho y me gustó porque al final ver divertirse a los demás de verdad que es una sensación brutal. Primero es pánico porque obviamente siempre creo que todos, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar a público en general, ¿no? Y además yo en este caso no tenía experiencia, fui aprendiendo, ¿no? sobre la marcha. Entonces sí que lo pasé mal, pero después la verdad es que no me arrepiento porque también fue una experiencia y aprendí muchísimas cosas. Ya, al final has llegado donde has llegado por todo el proceso que has pasado. Hombre, yo tengo claro que si no hubiese pasado por todo, no estaría, ni sería como soy la persona. Creo que se forja todo, ¿no? Incluso a veces creemos que cuando estás en situaciones malas o muy malas es lo peor que te puede pasar. Sin embargo, hay una parte muy buena de eso y yo a nivel humano sí que creo que me ha cambiado para bien. Porque yo tenía un carácter a veces que no me aguantaba ni yo y era muy de explotar, ¿no? Entonces con este tipo de procesos, de pruebas, ¿no? Al final la vida te demuestra que las cosas hay que intentar tomártelas con calma, sobre todo las decisiones, por muy difícil o por muy malo que parezca lo que va a pasar, es mejor tomarlas desde la calma. Total. Que cuesta mucho, y más si eres una persona nerviosa como lo soy yo, lo sigo siendo. Como lo soy yo también. Pero he conseguido controlarme. Al final esas decisiones siempre son para bien, ¿no? Pero eso es un proceso que cuesta mucho aprender porque al final la cabeza, además hay muchos estudios que lo demuestran, tiende a pensar y a ponerse en lo peor. Pues, rara vez pasa lo que piensas tú, igual pasa otra cosa, pero muy rara vez lo que tu mente. Tu mente se imagina, ¿no? Tu mente se imagina y es un proceso largo, porque esto no va de un año ni dos, lo que estoy contando. Y después ha habido una cosa con la que has empezado antes, el tema del acompañamiento, una persona que te impulsó a creer en ti. ¿Nos puedes comentar ahí un poquito? Sí, porque cuando yo estaba trabajando, bueno, creo que lo sabe a día de hoy Medio Alicante, ¿no? En el grupo Juan 23 en oficinas, apareció el que es actualmente mi socio, que es Javier Segura, que no hablaba, pero obviamente yo mucho, si no, no seríamos amigos ni tendríamos nada a día de hoy, para cambiarnos toda la parte de tecnología, ¿no? Y ahí hubo algo, siendo como muy dispares, ¿no? De personalidad, él más introvertido, yo más extrovertida,
pues que ha hecho que esto perdure ya 20 y pico largos, no me acuerdo exactamente ahora, y que yo creo que es una persona que la quiero siempre porque ya me ha demostrado en muchos momentos, sobre todo los malos, ¿no? Para los buenos siempre hay más personas, ¿no? Pero en cuando realmente hemos pasado muchas historias en la empresa, yo creo que un día deberíamos escribir un libro y las hemos ido sorteando porque es muy complicado, ¿no? Y yo creo que una de las... Porque ahora parece que es muy fácil, ¿no? Y que cuentan que es muy fácil montar empresas, pero no lo es. Es muy duro, te encuentras baches que no te esperas y muchas veces sin querer se perjudica, que esa es la peor parte. Y a veces parece que no, es que fíjate cómo, lo que ha hecho, no lo ha hecho. Igual, le ha venido y es muy difícil, solo tenemos el ejemplo de la pandemia, ¿no? Gestiona eso. Totalmente. O sea, es complicadísimo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que es emprender, ¿no? Que es gestionar continuamente todos los estados. Y sobre todo la cabeza, lo dicen los grandes deportistas, ¿no? Yo que soy fiel admiradora, entre otros, de Nadal, ¿no? Ahora hemos visto a Marc Márquez brutal, pero ganar. Sobre todo o sea, no tirar la toalla, porque cuando ya te ha salido mal, tu cabeza, ¿qué te dice? Déjalo ya está. Que sería, entre comillas, lo fácil, ¿no? Porque parece que... Y han luchado contra su cabeza. La lucha no es contra la gente, no es contra nadie, es contra ti mismo, porque realmente el único, yo siempre lo he dicho, al final el único bloqueo, el único problema que he tenido yo he sido yo. Porque es cierto que yo tengo la gran suerte de tener una persona que me ha puesto en valor, pero no la tendría que haber necesitado. Tendría que haberme puesto yo en valor. Sin embargo, yo iba con la cabeza agachada, yo iba pensando siempre, fíjate lo que me ha tocado, y no es la actitud. Porque es cierto que te toca donde te toca nacer, tú no lo eliges, pero lo que sí que tengo claro es que sí que se puede cambiar. Total. Lo que no puedes creer es que eso es ni de la noche a la mañana ni fácil, hay que pasarlo. Y eso es duro. Lo que pasa es que tener a tu lado personas así, es decir, está claro que tú sola te tienes que poner en valor, o yo solo me tengo que poner en valor, pero que haya alguien a tu lado de vez en cuando, dándote... venga, tú puedes y tal, yo creo que es necesario. No, súper necesario. Yo le estaré siempre muy agradecida porque yo también creo que hay una parte de cómo soy, de lo que he conseguido, que es gracias a él, ¿no? Porque me ha empoderado, me ha hecho creer que sí que podía. Yo, es verdad que con él no ha permitido jamás que nadie me pusiera en valor, me pusiera por debajo de mi valor, que ha pasado. Exacto. Y ha habido ofertas en las que estaban ofertas conmigo, ofertas sin mí. Y él no las ha aceptado. Es como soy su pack, está donde está también y él valora mucho lo que yo he aportado y él tiene muy claro lo que yo aporto porque somos un poco... hay una persona a la que quiero mucho y seguro que ella lo sabe, que siempre dice que sois el binomio perfecto y eso que al principio no entendía nuestra relación porque el que nos conoce así a primera vista no pegamos, no por personalidad, por un montón de cosas. Sin embargo, no es así. Y estamos muy alineados, que eso es la parte más complicada de encontrar en cualquier compañero de viaje, sobre todo en el tema empresarial, porque si lo es en la vida normal no te digo nada, con el tema de proyectos, que el que lo haya hecho lo sabe. Totalmente. Bueno, entramos un poquito más en el tema de la empresa, quitando esta parte que nos ha encantado la historia. Yo creo que va a ayudar un montón a los emprendedores a motivarse y a saber que donde estén no es donde van a estar, que todo tiene que pasar y que tendrán que trabajar en 1000 cosas, como hemos tenido que hacer todos, y en cosas donde no estén a gusto y donde no tal, pero es todo un proceso, yo creo. Eso es. Que les llevará a donde ellos quieren, pero poco a poco, como tú dices, trabajando muy duro. Entonces, nada, entramos en la parte que quiero que me cuentes sobre Dual Link, quiero que me cuentes sobre la empresa. Bueno, pues Dual Link es una empresa tecnológica orientada, siempre hemos estado enfocados al sector de restauración y retail, pero sobre todo en el de restauración, ¿no? Porque hemos querido un poco dar herramientas potentes, ¿no? Cuando nosotros empezamos en Dual Link, sí que es cierto que ha evolucionado, pero es que estaban abandonados tecnológicamente y además siempre se oía hablar de digitalización, pero era como las empresas. Pero esos restaurantes no estaban como metidos en ese grupo de empresas. Entonces, nos metimos a desarrollar un producto que hemos ido evolucionando muchísimo, incluso rehaciendo de cero, hasta llegar un poco a lo que queríamos, ¿no? Es una herramienta potente, 360, ¿no? Que te permita gestionar cualquier área de tu negocio, ¿no? De una manera sencilla e intuitiva, ¿no? Que con 4 órdenes puedas formar a la gente, porque lo que queremos evitar, ¿no? Un poco es que se vuelva al papel y el boli, que aunque parece que hemos evolucionado y que no, aún se ven muchos sitios y aún está la creencia que es mejor el papel, las rayitas, rayita, tacho, porque ahí se pierde mucha información, ¿no? Y al final
Nosotros no queremos ser un sistema TPV, que es como se conoce mayoritariamente, ¿no? Porque si no lo dices así parece que no sabes lo que estás hablando, y es un sistema de gestión. Queremos ser unos compañeros tecnológicos. El sector es un sector que se mueve muy rápido, más de lo que parece. Y al final nosotros queremos estar ahí, ¿no? Entendiendo las nuevas necesidades, incluso los nuevos modelos de negocio, porque nosotros desde que hemos empezado ahora ha habido una evolución bestial, y nosotros somos un modelo SaaS, que es un pago por uso, y hacemos actualizaciones muy a menudo, pero muchas de ellas vienen un poco por el ritmo que se nos viene dado, que nos van demandando, ¿no? Y que entras en un nuevo negocio y de repente te crees que lo tienes todo controlado, y sale una funcionalidad nueva que se ha dado ahí, pero no se ha dado en el resto, por muchos que tengas, porque estamos en 7 países ahora. Wow. Si queremos abrir Canadá y México, que es el siguiente paso. Estamos hablando ya de cosas importantes, ¿eh? Sí, estamos trabajando para ello, y bueno, hemos tenido mucha suerte, porque es verdad que nos hemos movido mucho, ¿no? Nos hemos posicionado mucho por el boca a boca, aunque parece que hemos hecho campañas, pero no ha sido así. Realmente estamos en una base militar estadounidense en Somalia, pero hemos entrado ahí por el boca a boca. Incluso en cualquiera de los que estamos ahora, Martín Berasategui, Arzac, siempre ha sido boca a boca. No hemos hecho una acción concreta. Exacto. Que digas, vale, quiero ir a por este restaurante, o me quiero ir a Somalia, o me quiero ir a Emiratos Árabes. Siempre nos ha venido un poco dado. También creo que este trabajo, ¿no? El no salirnos del camino que nos marcamos. Nosotros siempre hemos tenido la idea clara de no queremos integraciones, queremos tener una única solución, y cuando vemos que hay algo que se necesita lo desarrollamos nosotros mismos, no, porque al final las integraciones encarecen el producto, y sobre todo porque somos experiencia de usuarios. Para nosotros tiene que ser la excelencia, y si tú no lo controlas todo es muy difícil conseguir esa parte. Entonces, aunque a veces parecemos o se nos dice es que vosotros sois muy intransigentes, no, tenemos un objetivo claro. Queremos ser una única solución, y tardaremos más que otros, y hemos tardado más en llegar, pero también creo que nos hemos posicionado donde queríamos estar, y aún nos faltará por recorrer camino, pero al final es verdad que es otra decisión compleja, no salirte de la ruta que tú crees que tiene que ser, porque al final te van a llegar inputs de que no, vas mal. ¿Tú sabes cuántas veces hemos oído vas mal? Es que si no os integráis no vais a llegar a ningún sitio, es que si no, y no es así. ¿Cuántos habrán quedado por el camino, no? Sí, y no existe una fórmula perfecta para nada, pero sí que es cierto que si tú en tu cabeza tienes una idea clara, tienes que llevarla, porque al final, si no, somos todos clones, porque está muy bien y dicen, no, si te copian es porque eres bueno, sí, pero no siempre hay que copiarlo todo. Exacto. También hay veces que tienes una idea, yo también vengo identidad propia, ¿no? Identidad propia y tu marca propia, ¿no? Y yo también he trabajado muchos años en la hostelería, y de algo me ha servido. También, claro. Al final tenemos una opinión. Además, nosotros hemos siempre hecho la solución, no como tú crees que va a estar, sino es que hemos mandado a desarrollo a entornos de ponerse incluso a servir cuando se nos ha caído todo, sobre todo las primeras versiones que hacíamos pruebas en real con restaurantes. Hemos tenido la suerte de tener apoyo y dejarnos hacer demos en real. Y una de las decisiones que nos hizo que no podíamos depender de Internet fue pues estar en un sitio en la zona de, ¿cómo se llama? El barrio, fíjate, es que ya... Sí. El barrio, con un sitio de más de 100 mesas, ¿no? En las que te ponían la típica, con la bebida, una tapa lleno, un sábado, y caerse todo Internet y quedarse sin sistema y tener que ponernos todos a servir, a hacer lo que podíamos, porque los acabábamos de dejar sin nada. Entonces ahí, ves, nos dimos cuenta que no podíamos depender de Internet. Entonces nosotros es una de las cosas que no dependemos de Internet, por suerte, porque tú en las 2 horas de comida y las 2 de cena no te puedes permitir no facturar. El resto, que luego veas una información más tarde o un rato después o 2 horas, incluso al día siguiente, no es vital, pero tú tienes que poder seguir facturando, que yo creo que para cualquier... Eso es ver por el cliente, es ver sí, por tu... al final es experiencia de usuario, y nosotros creo que es por partida triple, porque al final es experiencia de usuario, una es la que se lleva el empresario, ¿no? Y qué necesidades tiene él. Y al final cualquiera que esté en restauración lo que necesita es tiempo, información en tiempo real, también para el personal que lo usa, porque si no muchas veces se te plantan y tienen que verlo como una herramienta de ayuda y sencilla de aprender, porque si no dices ahora tengo que llegar yo, me tengo que poner a estudiar. Entonces hemos trabajado mucho en la sencillez, todas las apps están orientadas a la persona y testeadas con la persona que lo va a usar para que realmente sea sencilla e intuitiva, no porque lo digo yo, lo tienen que decir ellos. El cliente. Y luego de rebote, si estas 2 patas
patas están cubiertas, darás un mejor servicio a tu cliente final, que es el que te trae el dinero a casa, que es lo que queremos todos, ¿no? Que tu cliente vuelva y repita. Pues Exacto. Al final tienes que estar trabajando en esas 3 líneas para conseguir una experiencia de usuario a 3 bandas, ¿no? Que es lo que trabajamos siempre. Brutal. ¿A qué sectores os dirigís o qué tipo de programas estáis ahora mismo trabajando en ellos? A ver, nosotros somos tecnológicos no solo en la parte de restauración. Nosotros no somos una empresa que hemos nacido para el sector de la restauración. Nosotros siempre hemos tenido empresas, proyectos, unos han salido bien, unos existen, otros no, pero tecnológicos todos, ¿no? Entonces hemos participado en diversidad de proyectos y ahora mismo somos consultora tecnológica también. Además hemos sido proveedores tecnológicos, bueno, y seguimos siendo de Inditex, ¿no? En modo consultoría. Hicimos un proyecto de realidad virtual, ¿no? Con 2 verticales de entrenamientos a fuerzas especiales y gamer. Nos lo cerró la pandemia, esa es la realidad. Abrimos en noviembre del 20, creo recordar, y cerramos en marzo. Pero bueno, ahora poco a poco estamos intentando retomar un poco todo, porque es que es muy, muy complicado después de la pandemia sacar todos los proyectos. Entonces nos focalizamos en Dual Link, que era a corto el que realmente era más fácil de rentabilizar porque teníamos mucho más avanzado. Pero nosotros hacemos proyectos para terceros siempre y cuando sean interesantes. Ahora estamos también con proyectos con las nuevas Apple Vision Pro, que creemos que va a ser un salto en gafas, en toda la parte de gafas, porque además nosotros hemos probado todas las del mercado y creo que como con el iPhone en su momento, esto va a pasar igual. Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar también. Como todo, no va a ser mañana que vamos a ir todos con las gafas por la calle, porque tampoco hay que pensar eso, pero sí que va a ser una evolución. El iPhone no lo fue de la noche a la mañana, porque estamos hablando que salió el primero en 2005-2006. Sí. Y luego lleva su proceso, ¿no? Y estas son las primeras versiones que la gente tendrá que ir primero acostumbrando. Desarrolladores, que es lo que hace bien Apple, es primero te lo dan a ti para qué crees que puedes conseguir, aplicaciones, desarrollos. ¿Por qué? Porque si tú haces cosas chulas, ellos venden gafas. Claro. Y lo han hecho siempre así, con el iPhone, con el iPad, con todo, ¿no? En esa parte lo hacen muy bien, creemos. Entonces yo creo que nosotros somos tecnológicos. Nos gusta mucho cualquier proyecto que nos guste y nos llame la atención. O sea, y si hay un reto, pues más. Sí, ya veo que los retos os gustan. Sí, aunque estamos muy focalizados en Dual Link, ¿no? Ahora y desde, sobre todo desde la pandemia, no, pero siempre hemos sido muy tecnológicos y siempre nos ha gustado los proyectos. Hemos de hecho participado en motos eléctricas, tema de domótica, tenemos una patente también. O sea, siempre hemos estado muy enfocados en tecnología y en innovar. ¿Cómo ves la tecnología en 2026 y después en el futuro? A ver, está claro que yo creo que todos estamos al día, ¿no? Y estamos viendo un poco la revolución que está teniendo el tema de la IA. Y es cierto que son herramientas y hay muchas de gran ayuda. Yo creo que vamos a tener tendencia a la automatización de procesos, que yo creo que es donde más funciona y donde más trabajo. Y luego aquí se van a deshacer puestos de trabajo, que es lo que se oye por todos los sitios, pero al final yo creo que si históricamente pensamos atrás, ¿no? Todos hemos tenido muchos highs o boom tecnológicos y aquí estamos. Y al final nos hemos ido adaptando, igual si pierden un tipo de empleo, por supuesto, pero saldrán otros. Al final la IA no es un ente. Hay personas que le dan órdenes, hay personas que tienen que ver la respuesta, porque a día de hoy no son 100% fiables todavía y aún queda por trabajar y no podemos pensar que de repente una empresa va a trabajar solo con diferentes soluciones de IA. Todavía no es así, ni con robots por todos los lados, que no va tan rápido la tecnología. De hecho, tenemos un montón de ejemplos con las cripto, con el metaverso, que era el boom, que nos iba a salvar de todo, que iba a ser una revolución y todavía no lo es. ¿Quiere decir que no lo va a ser? No. Igual no estaba ni el entorno preparado, ni las infraestructuras, ni la sociedad siquiera. Nosotros mismos hemos sacado cosas a destiempo, porque nos hemos flipado, literalmente. ¿Creías que era el momento y después...? Pues porque tú, si estás en tecnología, te gustan friquear. Sí. Y nosotros nuestra primera feria fuimos revolución, porque todo el mundo decía, ¿qué vendéis? Porque nosotros desde el iPad, de lo que se llama el punto de cobro TPV, controlábamos las luces. Teníamos petición por voz, te estoy hablando 2013-2014. Fue muy guay. Fuimos esta en revelación. ¿Cuántos sistemas de petición de voz? Y de todo eso vendimos. Pero si iban a papel y boli, ¿dónde íbamos nosotros? Y ya nos costaba que entendieran un modelo de pago por uso, porque igual el que no está en el sector no lo sabe, pero antes tú pagabas por la solución o por el software y si querías actualizar, pero si querías, pues ya pagarías.
Si no, nada. Entonces llegamos nosotros con el pago por uso, cuando todavía se iba a papel y boli. Nos costó un montón y de repente sacamos las luces, el aire, petición por voz y se te imprimía, que era muy chulo, pero ni estaban nuestros clientes, nuestro público objetivo preparado, ni el canal de distribución para instalar todo eso, porque al final hay que poner sensores y cierto tipo de dispositivos que tienes que tener y conocimientos de cómo se pone. Pues al final eso es lo que pasa. ¿Eso quiere decir que todo eso no sirve? No. A día de hoy, por ejemplo, lo estamos volviendo todo eso a recuperar porque sí que tiene más sentido, porque estamos más preparados, porque ya hemos evolucionado. Te estoy hablando de 2014. ¿Cuántos años hace? Ya unos cuantos, ¿eh? Por eso digo que todas las tecnologías llevan su proceso de maduración, de que la gente lo entienda, que ahora ha salido el ChatGPT y ya parece que todos tenemos que ir a hacer cursos de IA corriendo. No, tampoco. Las cosas con criterio. Vamos a ver, ¿para qué lo necesitas? ¿Lo necesitas ahora mismo para algo? Por supuesto que hay que formarse, que hay que estar siempre preparándose, porque al final eso es lo que nos hace estar en activo y que si se te quedas sin trabajo te pueda salir otro. Pero las cosas con criterio y con cabeza. También yo creo que no se nos puede ir y ahora, porque ahora mismo está todas las redes y todo, que te venden, vamos, que es que ya el vaso y el agua lleva IA. No sabes para qué, pero la lleva. Totalmente. Hay una parte muy marketingiana que la ha habido siempre y hay otra que es que obviamente hay herramientas muy potentes que nos ayudan en nuestro día a día. Sí. Porque yo misma soy de las que la usa, pero yo creo que al final cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, a título personal, a título con criterio. Totalmente. Y tiene que tener un fin y un objetivo. Y yo creo que para los emprendedores que nos estén escuchando, yo creo que es la filosofía que estás explicando es la del emprendimiento. La paciencia, tener cuidado cuando entras en el mercado, saber esperar. Emocionarse es bueno. Totalmente. Porque es que si no haces las cosas con emoción, no llegarías. Claro. O sea, tienes que tener un punto ahí de... Un poco loco, ¿no? Sí, claro. Pero luego te das cuenta que a veces no es el momento y no pasa nada. Tampoco es que todo eso se ha quedado, que lo hemos tirado, ¿no? Porque lo estamos usando ahora. Claro. Y ahora mismo estamos actualizando y estamos volviendo un poco... Tienes más sentido ahora que antes. Simplemente quiero decir que a veces no es que todo esto ni tecnologías que estoy diciendo no sirvan para nada, igual no es el momento, pero seguramente con el tiempo se sacará provecho y se conseguirá sobre todo rentabilizar, porque al final no nos olvidemos que las cosas hay que rentabilizarlas. Claro, que son que negocio. Todo el tema tecnológico es muy guay, pero si no lo rentabilizas te quedas. Exacto. Sin negocio. Entonces, Totalmente. claro, al final esto va también de un poco de eso. Nos guste o no nos guste, todos vamos haciendo proyectos y negocios para ganar dinero. Sí, totalmente. Eso es así. Y al final por un producto, por más que funcione, pero si no te genera esa rentabilidad, al final la empresa pues no... El metaverso, una de las cosas que le pasó es que no había un modelo definido, no se ha sacado nunca nada en sí. Entonces, mira las inversiones que se hicieron, sobre todo, todos conocemos el que más, Mark Zuckerberg, que es el que más invirtió, y al final... Ha tenido que regular. Ha tenido que regular espacios vacíos, conciertos sin gente. No estábamos preparados para todas esas cosas. Pero eso no quiere decir que no se vayan a conseguir proyectos en un futuro. Totalmente. Eso. Bueno, entramos en la recta final. Ahora con preguntas más, es decir, con toda la historia que nos has contado de emprendimiento, ¿qué le dirías a un emprendedor? ¿Qué consejos le darías? Bueno, primero, no creo que todo el mundo tenga que ser emprendedor ni valga, porque eso se lleva o no se lleva. Exacto. Pero que si te metes en un proyecto, no te desesperes, porque cuesta mucho empezar. La financiación, todos sabemos que es uno de los grandes problemas cuando estás empezando. Que no pasa nada si te sale mal una vez, porque yo me ha salido mal más de una y aquí estoy y me pueden volver a salir. Pasión en lo que haces, criterio. Yo me hubiese gustado saber cosas. También es verdad que ahora, hablando que estamos en Jovenpa, hay muchas asociaciones y que te ayudan, que te dan formación, conocimientos, y que asociarse no es solo pagar cuotas, sino tener gente a tu lado que ya incluso a veces ha pasado por eso. Y al final escuchar te da tiempo una vez a no cometerlo, o si lo has cometido, a decir, no soy el único, que quieras que no. O que te ayuden a salir de él. Sí, o cómo han salido, o cómo han llegado, que al final es compartir experiencias. Yo creo que es una de las cosas más importantes que te generan aprendizaje. No te frustras. La frustración es un problema en todo esto, porque yo, si digo que nunca he pensado en dejarlo, miento. Claro. Lo hemos pensado en dejarlo todos. Que me he desesperado más de una vez también, pero sí que es cierto que cuando consigues un logro es tan alto el nivel de satisfacción
que se te olvida toda esa parte mala, y sobre todo para mí ha sido un aprendizaje en todos los sentidos, porque si a mí me preguntas cuando yo estaba sirviendo aquí mis solomillos en las 2 manos, si me veía hoy aquí, te hubiese dicho que ni loca. Hay veces Pues que mira, me cuesta hasta creérmelo a mí lo que he conseguido. las locuras suceden. Por eso yo creo que al final emprender siempre es bueno, al final hay que generar trabajo, la economía solo se mueve generando empleo y no tiene que dar tanto miedo, porque Exacto. es verdad que últimamente me parece que da mucho miedo, que es complicado, no hay que mentir tampoco. No. Es complicado, pero yo creo que merece la pena. Y bueno, para terminar, me gustaría que nos contaras un poquito cuánto tiempo llevas en Jovenpa y nos contaras un a ver si poquito me acuerdo. de Jovenpa, qué ha supuesto para ti y qué supone para la gente. Ay, pues hace bastante, pero no me acuerdo los años que hacen. Bueno, eso es bueno entonces. Pero hace ya bastante y bueno, sí que es cierto que cuando yo entré no conocía Jovenpa ni lo que era. Y fue mi querido primo Isidro Caballero el que prácticamente del brazo me metió en las oficinas y me dijo, te tienes que apuntar, y yo me apunté realmente sin saber de lo que me estaba apuntando, pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy creo que me ha sido de gran ayuda por toda la gente que he conocido, diferentes empresarios, personas, amigos a día de hoy, que me han ayudado en muchos momentos y a los que yo creo que también he ayudado, y la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Al final toda esta parte de networking es necesaria cuando montas un proyecto, porque al final sí te tienes que hacer ver, y estas asociaciones es lo que te sirven, ¿no? Compartir, formación también, porque además Jovenpa sí que es verdad que siempre se ha hecho mucha formación a emprendedores y el conocimiento es poder, luego ya las decisiones las tomas tú, pero por lo menos tener una base. Yo he cometido errores por no tener el conocimiento de funcionamientos de ciertas cosas, entonces yo animo a todo el mundo a asociarse, ¿no? Y porque esto es una familia. Totalmente. Al final, es una familia en la que te tienes que apoyar, en la que no te tiene que dar vergüenza relacionarse, porque si no hablas, no comunicas y no transmites, al final esos bloqueos de vergüenza hay que quitárselos, porque al final empiezas a conseguir gente, nunca sabes dónde te va a salir una sinergia, un proyecto, o igual tú puedes ayudar a una persona un día, otra te ayudan a ti, y unas risas de vez en cuando también están muy bien. De eso trata Jovenpa, la acabas de describir muy bien. Bueno, pues nada, Iciar, un placer tenerte. Igualmente. Creo que ha sido un espectáculo la charla y agradecido de tenerte en la asociación y en el podcast. Bueno, placer. Enhorabuena a ti por tu nuevo puesto de presidente, que seguro que lo vas a hacer muy bien. Muchas gracias, Iciar. Hasta luego. Bueno.